Primera plana. Todas las noticias, todas las voces. Buenas noches, muchas gracias por la paciencia a ustedes, Fabricio, Daniel y a quienes nos ven y nos escuchan para un tema bastante más fresco que lo que ustedes analizan a diario. Sí, mucho más fresco. A ver, ¿qué vamos a analizar con el doctor Heinz Meller Gómez esta noche? Aquí hay una encuesta que desarrolló el Centro de Investigaciones y Estudios Especializados CIES. Es una encuesta fresquita del mes pasado, 18 y 19 de octubre, 820 casos, entrevistas cara a cara en hogares, entrevistas a ciudadanos en Quito y Guayaquil mayores de 16 años, con un intervalo de confianza del 95%, un margen de error de más o menos del 4%. ¿En qué consiste esta encuesta del CIES? Pregunta, entre quienes tienen un negocio, cuando usted o su familiar que tiene ese negocio decida dejar de trabajar, ¿le gustaría que quede en manos de sus hijos o familiares? Yo creo que esto plantea un debate interesante, doctor. ¿Por qué es importante hablar de esto? De qué pasa con el negocio que puede ser familiar y qué pasa con los partícipes, los integrantes de la familia que forman parte eventualmente de ese negocio, doctor Meller. Sí, correcto, Fabricio. Efectivamente, esa pregunta plantea bastante más de lo que de ella a primera mano se infiere. En realidad, se refiere a todos los grupos, a todas las partes interesadas que giran alrededor de un negocio familiar, ¿ya? Cuando una persona deja de trabajar, normalmente quiere que su hijo reciba el legado y continúe en la actividad empresarial. Lo que se ve en esta encuesta en el Ecuador, pero también es un fenómeno internacional, es que cada vez los padres, ustedes ven allí un porcentaje del 83%, quisiera dejarle la empresa a sus hijos, pero antes estaríamos hablando del 98%. ¿Ya? Entonces, ese porcentaje ha ido bajando porque los padres cada vez identifican mejores oportunidades de permanencia en el tiempo de la empresa, probablemente vendiéndola, para evitar que sus hijos entren en una guerra entre ellos, por ejemplo. Por eso es que es tan importante en materia de empresas familiares, Fabricio y Daniel, que se permita a los fundadores, a los padres de familia, a los cabezas de negocio, dejar las cosas ordenadas, como se dice comúnmente, en vida, ¿verdad? Porque las cifras frías internacionales, y en Ecuador sucede lo mismo, solo un 30% pasa de la segunda generación, el 30%, o sea, 3 de cada 10 empresas pasa a la tercera generación, y solo entre 6 y el 12 pasa de la tercera generación a las subsiguientes. ¿Qué es lo dramático de esto? Uno puede pensar, bueno, así es el capitalismo, digamos, así es la libre empresa. Sí, pero lo que sucede es que la empresa familiar, como toda empresa, no solamente tiene responsabilidad frente a sus accionistas, frente a sus dueños. Y he allí una diferencia muy grande en la empresa moderna de la empresa tradicional, a la que recuerdo que había algún político que llamaba a sus dueños empresarios, ¿no? ¿Verdad? Eso ya no existe, ¿verdad? Eso no es presentable. Esas empresas no obtienen financiamiento en los mercados de capital, ¿ya? Entonces, hablar de la sucesión, quienes vienen después, es crítico para muchos de los
se les llama stakeholders, ¿verdad? Son en realidad partes interesadas en el negocio. En primer lugar, los bancos, ¿verdad? Los bancos en las empresas familiares, los bancos sí saben las estadísticas, sí conocen las estadísticas y saben perfectamente que las empresas que tienen sus protocolos familiares, es decir, sus reglas, sus normas básicas adoptadas entre los miembros de familia, y aquellos que tienen decidido el aspecto sucesorio, es decir, más allá de cómo se distribuye la propiedad, que en nuestros países normalmente es en partes iguales para los hijos y una mitad para la esposa, probablemente porque así lo manda la ley, pero en otros países son más dados a cambiar ese porcentaje. Pero no me refiero a esa sucesión que es la patrimonial, me refiero a la sucesión en el liderazgo de la empresa. En la conducción, ¿verdad?, misma de la empresa. Exacto. ¿Quién va a ser el nuevo líder? Entonces, fíjense ustedes que tradicionalmente lo que más escuchamos son estas pugnas, ¿verdad?, entre hermanos o entre primos para acceder a ese trono, digamos, entre comillas, ¿verdad? Pues bien, fíjense ustedes que universalmente el porcentaje de hijos o de sucesores interesados en acceder a ese trono va disminuyendo, ¿ya? ¿Por qué? Porque los chicos no son involucrados en el negocio temprano. Y cuando hablo en el negocio, cuando se habla de empresas familiares, y esto vale la pena recalcar, y es algo que desde FamBridge realmente lo impulsamos, es crear conciencia, que se tenga conciencia de que las herramientas disponibles para las empresas familiares no son solamente para las grandes empresas familiares. No. Estamos hablando también de del pequeño emprendimiento. Por supuesto que sí, así es. Estas herramientas las hay desde sus versiones más simples y más sencillas, ¿verdad?, hasta lo más complejo. El problema es que no haya la conciencia de lo que tiene que hacerse, ¿verdad? De que las herramientas están allí a disposición de quienes les interese en realidad. Hay casos, y voy a aprovechar, voy a contar, es un pequeño ejemplo familiar. En el año 84, mi abuelo ya dijo, mi empresa ha sido, tengo 4 hijos, dos son médicos, el otro es abogado, el otro es comunicador social, y dijo, no, ninguno ha seguido mis pasos en el tema del negocio. Él prefirió vender su empresa y repartir, que decía sacrificar a que alguno de mis hijos, por bien hacer, decía él, por bien hacer, dé al traste con mi legado, ¿no? Excelente. Entonces uno se pregunta, eso ya en el año 84, pero ¿qué pasa ahora? Hay más herramientas para que, por ejemplo, tomen, y le voy a plantear otro ejemplo, doctor Meller. Sí. Hay un restaurante exitoso. El padre, la madre hacen el restaurante exitoso, luego, ante la ausencia de uno, se pelea un hermano y abre un local al lado con el nombre parecido, en lugar de, por ejemplo, gestionar esto a través de franquicias mismo. Cada hijo se lleva una franquicia claro, y sigue, pero se ponen condiciones para que no se afecten entre esos negocios. Sí. El problema, Daniel, sí, en primer lugar, respondiéndote específicamente que si se puede utilizar la franquicia, sin duda que sí. El tema es llegar a esas soluciones, ¿ya? Cuando se me pregunta con frecuencia cuándo es el mejor momento para que la familia conciba su protocolo familiar, es decir, conciba sus reglas. Evidentemente, cuando las relaciones familiares son buenas y cuando la empresa está bien. Eso responde la pregunta, ¿ya? Ese escenario ideal, pues, rara vez existe. Entonces, el tema es, y ustedes lo mencionaban antes, refiriéndose a un comentario anterior,
ustedes reclamaban como periodistas transparencia, ¿verdad? Ok. Bueno, uno de los principales problemas que enfrentan las empresas familiares es la comunicación, la calidad de la comunicación entre padres e hijos, entre hermanos, ¿verdad? Entonces, no hay en nuestro país, no hay, y en general, en realidad, no es cuestión nuestra del Ecuador. Más bien en los países latinoamericanos nos comunicamos bastante mejor que en otros países entre miembros de familia, pero aún así la comunicación no es muy explícita. Y cuando eso sucede, cuando se dan los ritos, las creencias implícitas, normas implícitas, normas familiares implícitas. Les doy un ejemplo. Puede ser que un hermano nuestro o una hermana nuestra simplemente tenga una formación religiosa muy estricta y no tolere, digamos que, por ejemplo, cenar, porque es que son casos que he visto, cenar con una pareja de divorciados, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, pero claro. Entonces, allí hay una moral individual que no puede ser impuesta a la familia. ¿Me explico? Entonces, hay que cuidar que no se impongan agendas, se respete la diversidad, pero que no se impongan agendas, ¿verdad? Fabri, tu micro. Oiga, doctor, a ver, sigamos revisando rápidamente, en honor al tiempo, este trabajo de campo del CIES. Aquí preguntan, ¿usted considera mucho, algo, poco o nada posible que existan conflictos familiares cuando se hereda un negocio? Entiendo que aquí el pronunciamiento mayoritario es que ¿es mucho, o cómo interpretamos doctor, este gráfico? Claro, entre mucho y algo hay más del 50%, es decir, más del 50% de los consultados estima que va a haber un problema o que pueden haber conflictos cuando se herede un negocio, ¿ya? Y yo les voy a decir algo, a mí me llamaba mucho la atención lo alto que estaba en Guayaquil en el 32, ¿verdad? El poco, ¿verdad? Y yo llegaba a la conclusión que eso debe obedecer al hecho de que en Guayaquil la actividad mercantil muy frecuente es informal, ¿ya? Entonces las personas no quieren que sus hijos hereden lo suyo, quieren que sus hijos sean mejores que ellos, ¿ya? No le encuentro otra explicación a lo bajo que está Guayaquil entre poco y nada. Pero igualmente, sabiendo esto, que es un poco el síntoma, ¿verdad? ¿Cuál es la herramienta? La herramienta es que el fundador establezca entre los hijos o entre sus sucesores, señores, señora, esto es lo suyo en vida, pero ¿qué sucede si se entrega en vida? Es impagable, son impagables los impuestos. Entonces, no se puede acceder a la herramienta disponible por el altísimo costo tributario, con lo cual el Estado termina castigando al generador del más del 70% del empleo formal en el país. Le añado la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cuál considera usted que es el principal desafío que enfrentan las empresas familiares? Sí. Falta de acuerdos entre familiares, sucesión o cambio generacional, que usted ya lo estaba abordando, problemas de gestión o liderazgo, competencia con empresas grandes y falta de asesoría profesional. Y más abajo ya hablan de los hallazgos, un poquito en la línea de lo que usted estaba señalando, el legado como valor dominante del mercado. Yo creo que ahí viene un poquito lo que usted decía. En vida hay que, obviamente, hacer esta suerte de repartición.
El conflicto sucesorio latente. ¿Qué significa esto, doctor? El conflicto sucesorio latente. Latente, mientras no haya claridad. Es un poco lo que usted mencionaba, Fabricio, que le inquieta el silencio. ¿Ya? Ese silencio, esa falta de pronunciamiento de una familia en un tema tan fundamental como es la sucesión. ¿Quién va después del fundador? ¿A quién tienen que ver los proveedores de capital? Los proveedores de bienes y servicios. ¿A quién tiene que mirar a ver el cliente? El cliente de la empresa, ¿verdad? Entonces, tiene que sentarse la empresa profesionalmente. No se necesita que haya un profesional, sino simplemente siguiendo consejos básicos y adoptan determinadas decisiones que marcan el proceso que tiene que seguir la empresa y la familia para administrar la empresa de una manera equitativa y de manera que los miembros de familia, algo muy importante, que los miembros de familia que sí son capaces para conducir el negocio y sí tienen la responsabilidad para representar los intereses de la familia en el negocio, efectivamente accedan a esa oportunidad dentro de la empresa, porque también hay la oportunidad de que estos chicos puedan ser contratados por terceros, por lo que valen, ¿no? Y ahí, ¿hasta qué punto, por ejemplo, la realidad en el Ecuador, el gobierno corporativo en el Ecuador facilita que se escoja a los mejores, que no necesariamente es lo mismo que el orden de nacimiento, ¿no? Y hay que decirlo así. Así es. Hay interés de quienes tienen empresas familiares en modernizar esta forma de proceder en sus empresas. Como usted decía, llegará el momento de la verdad en el que se tomen decisiones, pero por ejemplo ir formando, ir descubriendo los talentos de cada quien para que sea esa persona quien en un futuro conduzca los destinos de un negocio que fuera exitoso. Sí, por cierto que sí, por cierto que sí. El tema es que pocas empresas consiguen identificar la necesidad de que haya un gobierno corporativo. En las empresas más pequeñitas, más pequeñas, en negocios más sencillos, tener el consejo de familia, pero tener el órgano, tener la instancia formal de sentarse a hablar de negocios. Luego podrán hablar de lo que sea, pero cuando se sientan en el consejo de familia a hablar de negocios, se habla del negocio y no se habla luego, ¿verdad? En empresas un poco más desarrolladas puede haber un consejo de administración, un consejo consultivo, es decir, un consejo asesor, no necesariamente un directorio. El directorio es la instancia más formal, es la instancia. Yo estoy enamorado de la instancia de directorio porque es la que de mejor manera ofrece la oportunidad para que las familias empresarias cuenten con el consejo de terceros independientes que están mirando a ver el interés de la empresa y de ningún miembro de la familia en particular, porque lo que termina sucediendo cuando no se respetan estas normas o cuando no existen estas normas o no existe una adecuada comunicación, es que la empresa termina despedazada, ¿verdad? Se la despedazan y termina la empresa. Entonces, si la empresa era una buena empresa, pues han matado a la gallinita de los huevos de oro, porque una vez concitado el problema, es más difícil llegar a acuerdos. Pero efectivamente, me parece que Daniel lo mencionó, la instancia de mediación profesional en asuntos de familia es una excelente vía, y siendo la peor ir a un conflicto, porque entre familiares eso es muchas veces simplemente la peor ocurrencia. Muy, muy interesante charla, doctor. Le queremos agradecer por estos minutos para hablar de esto que me parece, y usted bien decía al inicio de la entrevista, un tema un poquito más fresco, no por eso menos importante en medio de los avatares de la política,
pero sí es bueno abordar este tipo de temas que, si bien es cierto, no se los discute de manera permanente, a ratos sí pueden ser parte del día a día o de situaciones en las que se puede encontrar una familia, ¿no? Que tiene una empresa. Puede ser una empresa pequeña, una empresa grande, pero evidentemente hay estas dificultades y por ahí las recomendaciones que nos ha dicho el doctor Meller. Doctor, le envío un abrazo a la distancia, muy gentil. Igualmente a ustedes dos, muchas gracias. Adiós. Gracias al doctor Heinz Meller Gómez, que ha estado con nosotros aquí en tema. Al Día. Sí, muy interesante. Qué buen tema. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.